Vamos a iniciar la grabación. Em, y de lo que tenemos que hablar, además de la incorporación del patrón DTO, que ya sabemos más o menos dónde actúa, ya sabemos cuáles son las responsabilidades, qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos que hacer con este tipo de objetos. Adicionalmente a este patrón y a este tipo de objetos, se le agrega una clase, ¿sí? Que es Response Entity. Es una clase genérica, ¿sí? A ver si la puedo invocar. Esperen, vamos a hacer esto antes de que haga lío. Acá estamos guardando. Sí, podría ser acá o podría ser en cualquiera de estos. Vamos a agarrar uno de estos porque es más simple. Bien, denme un segundito que voy a importar esto. Y yo lo que quería mostrarles era esto, justamente. Response Entity extiende de HTTP Entity y son básicamente entidades que tienen que ver con el protocolo HTTP. ¿Sí? Si vamos a mirar HTTP Entity, vamos a ver que tiene algunos métodos que nos permiten acceder a los headers, obtener el body de lo que sea, del mensaje que sea que estemos trabajando, ya sea una request o una response. Y como el que nosotros vamos a usar es Entity, Response Entity nos provee un montón de métodos que nos sirven para trabajar sobre solamente la response, ¿sí? Más allá de las ventajas que posee, digamos, el Response Entity, este, es importante que entiendan que a partir de ahora, ¿sí? Esto que estamos haciendo de responder directamente con un string o de responder directamente con un DTO va a cambiar a la utilización de esta clase, ¿sí? Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar es que justamente hereda de HTTP Entity, agrega a lo que es HTTP Entity un HTTP Status, que es decir que contiene un código de estado porque solo las respuestas son los que contienen un código de estado. Normalmente se usa en servicios del tipo REST, como los que vamos a trabajar nosotros, dentro de los métodos de los controladores, ¿sí? O sea, esta clase va a servir para nosotros configurar la respuesta, ¿sí? Entonces, generalmente, nuestros endpoints van a responder siempre, 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 con response entity, ¿sí? Eso es lo primero. Esta clase maneja, o nos permite manejar, toda la respuesta, ¿sí? HTTP, incluyendo el body, como ya lo vimos, incluyendo los headers o la cabecera, y códigos de estado, permitiéndonos total libertad a la hora de configurar la respuesta que se envía desde cualquiera de nuestros endpoints, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera responder con, con un body, ¿no? Que contenga este texto, en vez de utilizar el tipo de retorno string, vamos a utilizar el tipo de retorno response entity. Como es una clase genérica, es necesario decirle de qué tipo va a ser el body de la respuesta o qué tipo de objeto va a contener el body. No, generalmente no lo quiero especificar acá, ¿sí? Así que le dejo el comodín, el joker ese, para decirle que cualquier clase es con la que voy a responder. Y lo que vamos a hacer es retornar con una instancia de response entity. En el constructor de response entity tiene que haber dos cosas. La primera, en ese orden, ¿no? En el orden que se los voy a mencionar. La primera es el body de la respuesta, que en este caso va a ser un string, ¿sí? Ya vamos a ver que esto también va a cambiar. El string era hola, espacio. Bueno, esto habría que concatenarlo por fuera. Me parece que en el constructor no se puede concatenar, pero bueno,
me quiero arriesgar. String respuesta. Hola. Más nombre. Más espacio. Ah, era name. Last name. Y acá vamos a enviar como primer parte de, del constructor de nuestro response entity, que es el body, la respuesta. Y como segunda parte, el código de estado. Pero el código de estado, no. No. Comillas simples en Java significa carácter. ¿Sí? Para utilizarlos dentro de las comillas dobles. No, quizás hay alguna versión de Java más nueva que te permite construir strings de otras formas. Pero yo prefiero la convencional, concatenando con símbolos de concatenación o con el operador de concatenación y listo. Bien, les decía que el HTTP status que quiero mandar justamente sale de esa clase. HTTP status. Y el status que voy a enviar es eh, es un campo estático, ¿ok? Entonces puedo obtener el valor directamente, ¿sí? Entonces yo puedo poner OK y esto va a enviar un 200, ¿sí? Directamente, ¿está bien? En la respuesta. Vamos a ir a probar esto para que vean cómo resulta. Eran dos requests para, así que ahora lo vamos a configurar. Mm, Acá está. Creo que este era el mismo caso que estábamos viendo. Así que ya está seteado el nombre y el apellido, name y last name. Y vamos a ver qué es lo que nos genera de respuesta. Fíjense, tenemos un status 200, que es el que nosotros habíamos puesto. Si yo pusiera, por más que no tenga sentido, un status bad request, por ejemplo, corro de nuevo el programa y vuelvo a invocar y vuelvo a pegarle al endpoint, me tiraría un bad request, por más que esté bien, por más que estemos haciendo las cosas bien. Entonces hay que tener muchos, ahí no me sale la palabra, mucho cuidado de no poner cualquier estatus de respuesta, ¿sí? Hay que poner el que realmente vaya, porque es totalmente configurable, ¿sí? No es automático. Bien, volvemos acá, status 200. Fíjense que mi respuesta, si bien yo la pasé a ese string, lo pasé como body, ¿sí? ¿Recuerdan la regla del string? Que si yo le envío un string a un body, es el único tipo de objeto que no se mapea a JSON. Bueno, fíjese que el content type, que es un valor del header y que claramente nos indica cuál es el tipo de dato del body, sigue siendo text plain, ¿sí? No cambió a JSON, ¿ok? Es la hora. Salud. Gracias. Siempre tenés que estar seguro del status code con el que vas a responder, Ome. O sea, siempre tenés que ser consciente de enviar el status code correspondiente, ¿sí? Lo mejor va a ser que conozcamos todos los posibles status code que existen, que yo a ustedes les di una regla general, pero no les expliqué uno por uno todos los que existen. Les dije los 200 son OK, los 300 son informativos, los 400 son errores del cliente, los 500 son errores del server, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero no les dije cuáles son cada uno. Bueno, hay que ir y analizarlos un poco más, ¿sí? Ya igual algunos los vamos a ir viendo. Bueno, les decía que el header de la respuesta es del tipo TextPlain. Pero ahora, pensando un poco más en cómo es que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora, y ya que tenemos una respuesta totalmente configurable, vamos a mezclar estas dos cosas que fuimos aprendiendo, que son cosas separadas. Una es el patrón DTO, que sabemos que todos los valores de entrada van a transformarse eventualmente en DTO. Y la segunda es que
todos los endpoints tienen que responder con DTO, ¿sí? Entonces, si yo tengo que responder algún mensaje, como es este caso, ¿no? En el que dice hola, el nombre y el apellido, en vez de responder un string que luego se va a transformar en TextPlain, lo que vamos a hacer es crear un DTO de respuesta, ¿sí? Vamos a crear un DTO de respuesta, response greetings, creo que se escribía así, no me acuerdo, no me juzguen. Y vamos a poner, supongamos que es un mensaje, lo que sea que queramos escribir, lo vamos a definir del tipo string. Vamos a poner los constructores. Vamos a configurar este DTO para poder crearlo y luego responder. Y en vez de hacer este seteo acá, lo que vamos a hacer es crear una instancia de response greeting DTO. Y lo que vamos a hacer es setearle el mensaje de hola, ¿no? Lo mismo que hacíamos siempre. Name. Ahí va, algo así. Y en vez de, claro, en vez de tener un tipo string, va a ser un objeto del tipo DTO. Entonces esto va a hacer que la respuesta sea ligeramente diferente. Vamos a ver. Fíjense que antes era TextPlain y ahora, ¿qué formato tiene? Formato JSON. Correcto. Y si vamos al header, vamos a ver que el content type es application/JSON, que es justamente el tipo de datos JSON que nosotros esperamos siempre en nuestras aplicaciones, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre responder siempre con un string y ahora responder con un response entity que en el body responda con un DTO? El response entity me permite a mí configurar la respuesta y el patrón DTO me da el orden que necesito para configurar la respuesta que yo quiero, para configurar el body de la respuesta que yo quiero, ¿sí? Decime, Ome. Marto, perdón, ¿podrías ir a la clase de Response DTO? Sí, Quería. Ah, claro, está bien. Pasa que no sabía qué iba a devolver. tiene una Claro, lista de nombres. un lista de nombres. Ah, sí. Ahora empieza a cerrar. Gracias, Marto. De nada. Bien. Creo que no lo usamos response DTO, pero creo que era para mostrarles o explicarles algo. No me acuerdo. Entonces, aplicando eso mismo, aplicando estas dos reglas nuevas que vamos a implementar, este, este endpoint que tenemos definido acá, habría que modificarlo, ¿no? Habría que hacer algo así como response entity. Y en vez de responder con esta persona, si quieren mostrarla por consola se puede, pero solo para una cuestión de prueba, no hace falta que esto quede en las aplicaciones. Vamos a crear una instancia de response entity y vamos a responder con persona y el HTTP status que corresponda. Generalmente, a nivel controlador, siempre vamos a usar el OK, porque después vamos a ver en qué casos la respuesta no es OK, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos así como siempre OK, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió para qué se usa response entity? Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Es una instancia de una clase como cualquier otra. Bien. Entonces, Cipher, decime. Sí, Martín, te pediría para ver la clase de Response Greetings DTO, cómo o sea, ahí diseñaste el saludo, digamos. Sí, es un mensaje. Ah, Tiene un mensaje. atributo que es del tipo string, ¿sí? Listo. Que es el que vamos a Sí, usar sí. para justamente responder, ¿no? Genial, Martín, gracias. De nada. Muy bien. Ya tengo mi siguiente machete preparado para el siguiente tema. No sé si quieren preguntar algo más.
Bien, creo que antes de hacer esto, antes de llevarlos al mundo del patrón, bueno, del patrón de diseño multicapas, o el patrón de arquitectura multicapa, me gustaría buscar una imagen que es fundamental para explicarles este mismo patrón. Así que denme un segundito. De paso me tomo mate. ¿Cómo? De paso me tomo mate. Dele, me sirve. A ver, ¿dónde está? Acá, tiene que estar por acá. Acá está. Vamos a copiar. Me la voy a copiar de otra comisión, ya que estamos. Es una copia. Iki. Y este lo vamos a mover. Se los voy a dejar en su carpeta, obviamente, por si lo quieren repasar en algún otro momento. Porque hoy lo vamos a ver formalmente, pero obviamente es necesario seguramente en algún otro punto recordar cómo es el patrón en sí. Así que le voy a cambiar el nombre, un segundito. Espero que ya lo estén viendo. O ya esté guardado. Se llama arquitectura multicapa, es una imagen. Ahora la vamos a abrir. Yo la voy a dejar ahí como para que la tengamos presente. Y vamos a hablar justamente de arquitectura multicapa. ¿Sí? Ya les voy a compartir pantalla. Un segundito. Lo voy a dejar en esa imagen. Bien. La arquitectura multicapa plantea que un proyecto de desarrollo en Spring tiene una determinada división. Bueno, puede no ser en Spring, ¿sí? Hay algunos otros lenguajes o frameworks que también pueden aplicar este mismo patrón. Pero en este caso en particular, Spring tiene una determinada división de capas según la función o tarea que cada una de ellas, cada una de estas capas, cumple, ¿sí? Generalmente esta división consta de 5 capas, pero puede variar según el proyecto, ¿sí? La primera capa que vamos a ver, y esta la voy a mencionar de abajo hacia arriba, y es de las que probablemente más utilicemos, bueno, capaz que hay otras que más, es la del repositorio, ¿sí? Repositorio. También conocida como DAO, pero me gustaría a mí hacer una distinción enorme entre DAO y repositorio porque realmente son cosas diferentes y ya vamos a notar la diferencia en estos días. La siguiente capa es la capa de Entity o Model, ¿sí? Como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Tenemos la capa de servicio, ¿sí? Tenemos la capa del controlador, ¿sí? Fíjense que, como yo les había anticipado, el controlador es una parte aparte de nuestra aplicación. Esto es muy similar, es un desglose más poderoso o más ordenado de lo que sería el patrón MVC, ¿sí? Nada más que la vista acá no la tenemos porque estaría por encima del controller, ¿no? Nada más que, y la otra diferencia que tenemos es que el modelo lo vamos a dividir en dos partes, en el servicio y en el repositorio. ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de estas capas? Desde el punto de vista del repositorio es la capa de persistencia de datos, ¿sí? La capa de persistencia de datos facilita el trabajo con diferentes tecnologías de acceso a datos, ¿sí? Ya sea una base de datos mediante JDBC, ¿sí? Un sistema de archivos, ¿no? Quizás yo quiero guardar mi información en archivos, puede ser en formato JSON, puede ser en formato que ustedes quieran, ¿sí? Este, puede ser también inclusive la puerta de enlace a un ORM, como estamos viendo en este ejemplo, que es este es el que vamos a usar nosotros, a Hibernate, o JPA de manera consistente, ¿sí? Cada clase de repositorio tiene que estar marcada con la anotación @repository, ¿sí?
Eso es algo a nivel implementación del patrón, ¿sí? Para que Spring entienda que esto es una capa y que es la capa del repository, esta clase, tiene que estar anotada siempre, siempre con @repository, ¿sí? La capa de modelo la vamos a entender como la conjunción de estas dos cosas, ¿sí? Como la conjunción del service, del repository y de la interacción con la base de datos, porque es lo que es técnicamente, ¿sí? El modelo, la capa del modelo, representa tanto al service como al repository como la interacción con la base, ¿sí? Pero esto no es algo que nosotros tengamos que impacte a nivel arquitectura en nuestro software, ¿sí? Entonces, solamente es para que entiendan que el servicio es parte del modelo, que el repository es parte del modelo, pero no vamos a tener un package de modelo, vamos a tener un package de repository, un package de service, un package de controller, y ya, después vamos a ir agregando más cosas. Pero por ahora, por lo que es la arquitectura multicapa, es eso, ¿sí? Entonces, el modelo va a estar dividido en tres partes, que es capa de negocio, que es lo que sería el servicio, la capa de acceso a datos, que es el repository o DAO, o una ARM jugando en el medio, y la capa de infraestructura, que es la parte de base de datos. Todo esto, desde DAO para abajo, nosotros no lo vamos a gestionar, ¿sí? Lo va a gestionar el ORM, ¿sí? ¿Qué hace el servicio? El servicio eh, técnicamente se encarga de contener la lógica de negocio de la aplicación. ¿Qué significa esto? Todo lo que requiera de transformar entidad a objeto, objeto a entidad, digo, DTO a entidad, entidad a DTO, realizar un cálculo, eh, tomar algún accionable con respecto a alguna decisión. Por ejemplo, si tal cosa cumple tal condición, hacer tal otra. Bueno, esos son decisiones de negocio, ¿sí? La capa de negocio se encarga justamente de iniciar la resolución del problema. Si esa resolución conlleva eh, la interacción de la capa de persistencia, bueno, se la solicitamos al repositorio, el repositorio nos da su respuesta y seguimos trabajando. El service es, digamos, la mano de obra. ¿Sí? Perdón que me perdí un mensaje, estaba Jorge. Capa de infraestructura sería donde se ve la persistencia o es en acceso a datos. La capa de persistencia nosotros la vamos a trabajar con el repositorio, Jorge. La capa de infraestructura sería el alojamiento de la base de datos. ¿Sí? A eso se refiere con capa de infraestructura. No tiene que tener lógica el controller. Ya vamos a hablar de eso justo ahora. El controller, sí, toda la lógica la vamos a llevar al servicio. Igual ahora voy a explicarles mediante un ejemplo, ¿no? Pero tranqui, vamos a poquito. Pasando a lo que sería la capa de controlador, la responsabilidad que tiene el controlador es la de atender solicitudes, es decir, escuchar requests, ¿sí? Y en el momento en que esa request ingresó, de lo que se va a encargar es de solicitar al servicio la solución de esa request para luego generar una response, ¿sí? Cada una de estas clases lleva su propia anotación. ¿Se acuerdan que nosotros en el controller tenemos @rescontroller? Bien, el service va a tener su propio @service y el repositorio va a tener su propio @repository, ¿sí? Cada uno lleva su anotación y esto es para que Spring, cuando inicializa el contexto de Spring, cuando ejecutamos la aplicación, genere una instancia de cada una de estas clases, ¿sí? Automáticamente. Si yo no las anoto de esa forma, no vamos a poder hacer uso de la inyección de dependencias, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, ¿sí? Todavía no, simplemente lo menciono, ¿ok? No voy a hablar de eso. ¿Hasta acá se entendió? Entonces, básicamente lo que vamos a tener cuando empecemos nuestro proyecto, que eh, ahora solamente tenemos la capa de controlador, lo que sería incorporar el patrón de ITO y las entidades, vamos a agregarle, no, file no, perdón, vamos a agregarle lo que sería el service,
Y adicionalmente a esto, vamos a agregarle el repository. ¿Está bien? Con estos 5 paquetes, digamos que se va armando lo que sería la arquitectura multicapa. Algo así, Ome, algo así. Me gusta esa analogía. No sé si alguien había levantado la mano por accidente o no. Creo que fue Emma. ¿Puede ser? No. Accidente, Mati. Ok. Entonces, básicamente tendría que quedar algo así. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más de las anotaciones que les mencioné. ¿Sí? Y de cómo es que vamos a implementar esta arquitectura. ¿Sí? Primero, cada una de las capas va a tener su propia clase. Pero para poder trabajar muy proficientemente y con un proyecto altamente escalable, no solo necesitamos comprender la arquitectura multicapas, necesitamos comprender otro concepto que es eh, que va muy bien pegado a lo que sería el patrón, perdón, la arquitectura multicapas, que es un patrón de diseño más. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dije que vamos a aprender muchos patrones de diseño? Bueno, en las últimas 3 clases ya vamos viendo como 3, es así, o 4. Así que es necesario, así después no les hago cambiar todo de nuevo. Este patrón se llama Composite, ¿sí? Y el patrón Composite lo que nos permite a nosotros es generar instancias únicas mediante interfaces o implementaciones de interfaces para, para poder mejorar lo que sería la escalabilidad de un sistema, ¿sí? Entonces yo voy a definir, bueno, acá creo que estamos trabajando con usuarios, ¿no? O personas, perfecto. Vamos a definir el repositorio de personas como una interfaz. La nomenclatura para esto va a ser siempre empezar con I mayúscula. ¿Sí? Y vamos a agregarle su implementación. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo el nombre de la implementación del repositorio de personas como personas repository imp. ¿Por qué? Porque es la implementación. Es nomenclatura, ¿sí? Por buenas prácticas se entiende que esta implementación proviene de este repositorio, ¿sí? Obviamente esta implementación va a implementar a la interfaz hay personas repository, ¿sí? Y la implementación es quien lleva el @repository, ¿sí? Listo. Eso como configuración inicial. Siempre va a tener que tener una interfaz que implemente, siempre va a ser una implementación que termine con imp y siempre va a tener anotada la implementación, no la interfaz, el @repository, ¿sí? Bien. Vamos al service. Vamos a configurar el service también. De la misma forma, también usa el patrón composite. Persona service. Esta interfaz va a ser implementada por un personas service imp y eso va a implementar hay personas service. Sígame. Marto, tengo una consulta ya que estás trabajando con las interfaces. ¿Puede haber alguna otra clase, alguna que otra clase que implemente esa persona service? ¿O Si, siempre va a si estar algo? pertenece al servicio, podría ser. Esa es la idea, justamente. O sea, la idea es Bien, que si vos tenés otra implementación posible en tu caso de uso de esta interfaz, que lo puedas usar. ¿Me explico? Y no tener que definir, bueno, definís abstractamente los métodos de iPersonaService y lo implementás a tu forma en cada uno de los servicios que sean necesarios. claro. Esa es la idea. Eso ha sido. Gracias, Marto. De nada. Bien, entonces, este servicio que nosotros definimos como implementación de iPersonaService, lo vamos a anotar para que Spring entienda como service, ¿sí? Siempre en las implementaciones, acuérdense, siempre en las clases, no en las interfaces. Entonces,
en la mayoría de las aplicaciones tenemos distintas capas, obviamente, como ya estuvimos viendo recién. En cada capa vamos a tener, en cada una de estas capas, servicio, repositorio y controller, vamos a tener diferentes beans, ¿sí? Bean es algo que denomina Spring, ¿sí? Es algo de Spring. Es un tipo de clase especial, ¿sí? Y cada uno de estos beans son los que Spring realiza eh, una instanciación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al principio de todo les dije Spring tiene componentes? Bueno, Spring cuando inicia, lo que hace es buscar el component scan, esta anotación que está acá, justo esta, lo que hace es ir a cada una de las carpetas del proyecto y verificar si alguno de todas las clases que tenemos creadas es un componente de Spring. ¿Por qué? Porque si fuera un componente de Spring, lo que hace es generar una instancia, lo denomina bin, a ese componente se lo denomina bin, ¿sí? Y crea una instancia de esa clase, ¿sí? Entonces va a crearme una instancia de esta clase del servicio, me va a crear una instancia de esta clase del repositorio y me va a crear una instancia de esta clase controladora. ¿Se entiende? Todas estas anotaciones que yo les menciono, arroba RESTcontroller, arroba service y arroba repository, heredan de una o implementan una anotación que define a este repositorio como un componente de Spring. ¿Se entiende? Entonces, todos los componentes son beans. Los beans los instancia Spring al inicializar el contexto de Spring. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a tener una instancia de cada una de estas clases al inicio de la ejecución de nuestro programa. ¿Para qué? Bueno, una vez que registra cada uno de los beans en el application context, ¿no? Que es todo esto que yo les menciono como instanciación, va a generar algo que se llama contenedor de inversión de control. Vean. Sí, así. El contenedor de inversión de control lo que contiene justamente son las instancias de cada uno de los componentes. ¿Sí? Bien. Obviamente repository, el arroba repository es una anotación que, em, que indica que la clase es un repositorio que pertenece a esa capa, que aparte es un componente de Spring y que encima Spring tiene que hacer una instancia de esta clase para luego poder utilizarla. ¿Sí? Entonces, el repository a nivel arquitectura multicapa, de lo que se va a encargar o para lo que nos vamos a usar, es encapsular el comportamiento de almacenamiento, recuperación y búsqueda que emula una colección de objetos. ¿Sí? Básicamente eso sería la idea de los repositorios. Mm, no sé si funciona exactamente igual, Martín. No sé si funciona exactamente igual. Tendría que... No, creo que no. Creo que no. Tendría que ir a ver bien cómo es que gestiona las instancias el CDI. Pero bueno, no importa. O sea, quedémonos con esto. Sí, Francis, decime. Una consulta, ¿el request lo hace Postman? Porque lo dejamos vacío en esa parte. Sí, sí. Todavía no trabajé digamos, el código de cada una de las capas. Lo dejé por ahora sí, para que vean la configuración inicial. Gracias. De nada. Bien, ¿qué ventaja nos da utilizar em, la capa de repository? En particular, dentro de lo que sería el patrón de arquitectura multicapa. Básicamente, tiene habilitada la traducción automática de excepciones de nivel persistencia, es decir, el error repository me permite a mí
controlar excepciones a nivel de persistencia, algo así como SQL exception, ¿sí? Y de todas de ese estilo. Cuando se usa un marco de persistencia como Hibernate, que es el que vamos a usar, las excepciones nativas que se lanzan dentro de las clases anotadas con @repository se van a traducir automáticamente en subclases de Data Access Exception, que es una clase de excepción de Spring específica, ¿sí? Entonces, no solo sirve para crear una instancia, sino que también levanta excepciones a nivel persistencia, ¿sí? Tiene un sentido de persistencia la anotación @repository, ¿sí? A diferencia de @service, que netamente va a estar conectada a lo que sería la lógica de negocio, como ya habíamos hablado antes, eh, y que solamente se va a ocupar de realizar las acciones que el controlador le solicite, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Ok, ok. Bien. Creo que es importante que, a pesar de conocer más o menos cómo es que va a funcionar nuestro, nuestro patrón, ¿sí? De diseño, de arquitectura, conozcamos dos conceptos importantes que obviamente este tipo de arquitectura hace uso y que es muy importante tener en cuenta para conocer cómo trabaja Spring, que es el concepto de eh, inversión de control o contenedor de inversión de control, ¿sí? E inyección de dependencia. Básicamente, la inversión de control es un concepto eh, mediante el cual, obviamente, Spring aplica este concepto. El objeto, ¿sí? Ahora vamos a pensar un poco en un poco más abstracto, no tan explícito. El objeto en sí concede el control a alguien más. Generalmente cuando un cuando un framework implementa inversión de control, el control sobre ese objeto o sobre la creación de ese objeto generalmente pasa por el framework, ¿sí? En otros casos se puede usar la inversión de control para brindarle la responsabilidad de su creación a otros objetos, ¿sí? Pero en este caso es el primero, ¿no? Donde la inversión de control significa que yo voy a darle la potestad a Spring de poder crear instancias de mis clases para luego trabajar el segundo concepto que se llama inyección de dependencias. La inyección de dependencias básicamente es un patrón de diseño de software también. Es una forma de implementar la inversión de control, ¿sí? Y el objetivo es tener un código lo suficientemente desacoplado que nos permita un fácil mantenimiento y una gran escalabilidad. La técnica permite que a un objeto se le provean las dependencias que éste necesita. Por ejemplo, vieron, o sea, en este caso, la inyección de dependencias va a ser el medio, ¿sí? Mediante el cual las diferentes capas se van a comunicar, ¿sí? Entonces, recuerden, el controlador, si vamos a la imagen, se va a comunicar siempre con el servicio. El controlador no se va a comunicar nunca con el repositorio directamente, siempre con el servicio. Si el servicio, por la request que llegó al controlador, necesita imperiosamente alguna información, recuperar información de persistencia o guardar algo a nivel persistencia, se lo va a solicitar al repositorio. Cuando el repositorio termine, le devuelve una respuesta al service y si el service ve que esa respuesta eh, es positiva, le va a responder al controller y el controller va a responder al cliente, ¿sí? Y acá es importante que entendamos que a nivel multicapa, la manera de comunicarse entre diferentes capas no solo es mediante la invocación de
métodos, sino que también es gracias a la inyección de dependencia, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? Obviamente la forma va a ser mediante un método, por ejemplo, el controller va a solicitarle al servicio que realice una acción, eso va a ser mediante un método, probablemente le envíe un tipo de objeto de DTO para decirle, mira, esto es lo que me llegó en la request, tomá, laburalo, fíjate, haceme el cálculo que te pido, ¿sí? Ese objeto va a ser un DTO, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el controller siempre recibe DTOs. Entonces el DTO va a decir, ah, bueno, perfecto, esta persona que vos me mandás, la tengo que guardar. Pero ¿qué pasa? El repositorio no conoce a los DTO. O no está bien que conozca a los DTO. El repositorio conoce objetos de dominio. El repositorio, al repositorio tiene que llegar entidades. Entonces el DTO, el service dice, ah, pero este objeto no se lo puedo mandar al repositorio. Tengo que transformarlo. Lo transforma en una entidad y para guardar a esa persona, lo transforma en una entidad persona y se lo envía al repositorio. Tomá, le dice, acá tenés esto para guardar. Cuando el repositorio le diga, ok, ya lo guardé, está todo bien, ya lo tenemos guardado, seguro, bajo llave y en la caja fuerte, el service dice, controlador, ya lo mandamos, ya está todo ok. Y el controlador le dice, cliente, ya lo mandamos, listo, ya está guardado. ¿Se entiende cómo funciona la comunicación entre capas? Un poquito mejor. Ahora vamos a implementar la inyección de dependencias porque es fundamental para que podamos comunicar a las capas. La inyección de dependencias siempre se va a dar de esta forma. Controller va a inyectar una dependencia del service y el service va a inyectar una dependencia del repositorio. Siempre, solo eso, ¿sí? Entonces, si yo tuviera más de un controlador o más de un servicio, bueno, ahí ya va cambiando un poco. Me vas a hacer sonrojar, Mauricio, y eso no lo logra nadie. Eh, Ya me olvidé lo que estaba diciendo, ¿viste? Yo venía muy bien. Bueno, nada, inyección de dependencias entre el controlador y el servicio, ¿sí? Vamos acá. Spring, en la documentación de Spring, seguramente encuentren muchas formas de inyectar dependencias o, en otras palabras, crear instancias de otras clases, ¿sí? La mejor de todas es la que les voy a mostrar ahora. Ustedes después, si encuentran otra y les gusta esa otra y la saben usar y les gusta usarla de esa forma, yo no tengo ningún problema. Capaz que les diré, che, ¿y eso que hiciste ahí qué es? Pero no más, ¿sí? Si ustedes saben responderme, está todo bien. Entonces, la forma es la siguiente. Defino que lo que yo voy a inyectar es una implementación de mi interfaz. ¿Sí? Le vamos a llamar service. Lo defino. No lo instancio, lo defino. Y en el constructor del controller, que obviamente lo tengo que hacer a mano, esto no es con Lombok. Perdón, ahora sí. En el constructor del controller, que por cierto voy a llamar diferente ahora porque ya que estamos trabajando personas, lo vamos a llamar de otra forma. Vamos a cambiarle el nombre a personas controller. Patitas tiene un día terrible hoy. Sí. Bien. Personas controller va a ser el endpoint, perdón, el controlador al cual yo le quiero inyectar una instancia del servicio para que pueda solicitarle a este servicio una operación, ¿sí? Entonces, primero digo, voy a decirle que lo que yo voy a recibir es una implementación de esta interfaz, ¿sí? Este constructor va a recibir la implementación, no la interfaz, ¿ok? Bien, vamos ahí. Personas service imp. Lo vamos a llamar igual. Y vamos a hacer la asignación. This.service igual service. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién va a suministrar al controlador de esta implementación, de esta instancia? Spring. ¿Sí? Entonces, vamos de a poco. Yo ahora lo dejo como Spring y después les explico todo el camino. ¿Sí? Vamos al servicio. En el servicio va a pasar exactamente lo mismo. Siempre va a tener que tener inyectada una dependencia del repositorio. Porque en caso de que solicite usar un método del repositorio,
tiene que estar preparado para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hay persona repository, vamos a ponerle repository y vamos a en el constructor de este service, no, perdón, service imp, recibir una implementación, una instancia de la implementación del repositorio, ¿sí? Entonces persona repository imp, repository, y se lo vamos a asignar a nuestro atributo que va a tener la instancia creada. Bien, ahora sí, necesitamos hacer todo el camino. Buena pregunta, Martín. Ahora, primero vamos con esto, después hablamos de eso. ¿Qué sucede acá? Va a suceder lo siguiente. Cuando ejecutemos nuestro programa, y siempre voy a estar haciendo esta analogía porque es importante que lo entienda. El repository nunca se comunica con el controller directamente. Nunca. Sí, estaría mal. O sea, como poder se puede, si queremos respetar la arquitectura multicapa y todos los patrones que estamos utilizando, no deberíamos, ¿sí? Bien. Entonces, cuando ejecutemos la aplicación, va a decir, bueno, a ver, ¿quién es un componente de Spring? El controlador, perfecto. ¿Qué más? El repositorio, perfecto. ¿Qué más? El servicio, buenísimo. Vamos a crear una instancia del controlador. Bien. Cuando se crea una instancia, ¿qué sucede? Se ejecuta el constructor. ¿Están todos de acuerdo? O sea, yo para crear una instancia de algo necesito ejecutar un constructor. Si esto no tuviera una inyección de dependencias, el constructor que se ejecuta es el vacío. ¿Sí? El constructor que ejecuta Spring por detrás es el vacío. Pero como esto tiene una inyección de dependencias, dice, ah, pero el controlador necesita algo que se llama persona service y que es del tipo iPersona service. Ok, ¿y es un componente de Spring? A ver. Sí, es un componente de Spring. Bueno, creemos esa instancia. Pero pará, un segundo. El servicio también necesita una implementación de otra capa, que es el repositorio. Ah, sí, ¿y es un componente de Spring? Sí. Perfecto. Creemos la instancia. ¿Qué necesita esto? Nada, constructor vacío. Se crea la instancia del repo. Una vez que creó la instancia del repo, se la envía al servicio. El servicio crea, el Spring crea la instancia del servicio. Una vez que se creó la instancia del servicio, se crea la instancia del controller. Gracias a que Spring le envió la instancia del servicio. ¿Se entiende? Así es como funciona la inyección de dependencias. Sí, Fabio, decime. En, en la interfaz de repositorio, ¿no lo tenés que declarar como privada el repositorio? No, Perdón, en la clase. la clase. No, No, recién, eh, a ver, espera, entonces me perdí. ¿querés ir al service? La última, acá, ahí, donde Sí, está ahí esto persona sí. repositorio. Sí, Ahí está, eso es. sí, esto Listo, sí. gracias. Es necesario que sea privado. Pero al serlo privado te dice que puede llegar a ser final. A ver, no sé si esto me lo sigue gritando. No, claro. Bueno, no importa. Esto es porque en la última era de Spring, esto cambió un poquito. ¿Sí? No les recomiendo que lo hagan final y ya vamos a hablar de eso en algún otro momento. ¿Sí? Pero lo que quiero que entiendan es que al trabajar con inyección de dependencias, cada una de nuestras capas van a estar conectadas entre sí gracias a que el controller tiene una instancia del service, el service tiene una instancia del repository, y más adelante vamos a ver cómo conectamos al repository con toda la capa de persistencia de datos. ¿Sí? Pero como están conectadas por objetos o instancias de las demás capas, se pueden comunicar sin ningún problema y esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Después hay otras formas de realizar la inyección de dependencias, como ahí me decía Martín. Me decía, che, ¿y por qué no usas AutoWire? Es una anotación. Ok, así como estamos haciéndolo nosotros, es como internamente, es como internamente lo que hace el AutoWire. O sea, hay algunos detalles del AutoWire que no son conocidos y por los que no uso el AutoWire y por los que generalmente, perdón,
genera diferentes niveles de falla en los ámbitos de test, ¿sí? Por eso es que no uso AutoWire. Ese es el primero. Y el segundo de los porqués es que Spring lo recomienda de esta forma, ¿sí? Spring recomienda crear la inyección de dependencias por constructor y no con AutoWire. ¿Se entendió? Bien, AutoWire es una anotación que me permite inyectar una dependencia sin necesidad de tener este código. Si yo le pusiera AutoWire a este campo arriba, pasan cosas muy similares a esta, en algún punto medio raras. Y por eso a mí no me gusta, ¿no? Me gusta que quede la claridad de saber que lo que estoy haciendo está perfecto, ¿sí? Bien. Vamos a transformar lo que era nuestra carga, estos endpoints no, nuestro guardar, vamos a transformarlo a la arquitectura multicapa, ¿sí? Vamos a borrar todo esto que está acá, que son lo de las anotaciones. Vamos a borrar también los saludos y todo esto. Vamos a limpiar un poco nuestro código. Así queda bastante limpio y podemos trabajar sobre un proyecto que, eh, que ustedes puedan entender más simple y que no tenga como muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Esto que está acá lo vamos a dejar porque lo vamos a usar. Response creating TO lo vamos a borrar porque no lo necesito. Sin saved. Bien. Y vamos a hacer con arquitectura multicapa algo que me encanta hacer y que se llama CRUD. Vamos a hacer un CRUD. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces vamos a tener que tener mínimamente 4 endpoints, ¿sí? Vamos a hacer algunos de esos. Primero vamos a hacer el guardar, lo vamos a aplicar con la arquitectura nueva, con todos los patrones de diseño que fuimos creando, para que entiendan cómo funciona. Entonces esta persona, hasta acá, es lo mismo que teníamos siempre, ¿no? No hay ningún problema. La única diferencia es que esta persona nosotros queremos que la pueda guardar nuestro sistema, ¿no? Porque es del tipo post, porque estoy diciéndole guardar, y porque me está mandando un objeto completo, ¿sí? Bien. Nosotros obviamente vamos a recibir esa persona en un DTO y ese es el objeto que vamos a tener que mandarle al service para que le diga al repositorio que la guarde. ¿Se entendió? Bien. Vamos a decir que el servicio va a tener un mensaje que sea guardar persona. Este método obviamente todavía no existe, pero ahora lo vamos a crear, ¿sí? Entonces, service.guardarPersona me tiene que responder con algo del tipo de TO, ¿no? Porque, bueno, se los voy a hacer en 2 pasos para que lo entiendan. Vamos a poner response. Este response TO no me gusta así. Vamos a ponerle string. Y vamos a ponerle message. Si después necesitamos una persona lo veremos. Response TO. Respuesta igual a new. No. Ahí va. Entonces, la respuesta de nuestro método, es lo que retorna nuestro método, va a ser un DTO, ¿sí? Y esa respuesta vamos a mandarlo en el body del response entity. ¿Está bien? Lo hice de esta forma para que no se mareen si pongo todo esto acá adentro, ¿sí? Lo separé. Vamos a crear este método. Para crear este método, primero tendríamos que ir a la interfaz del servicio y decir, señor interfaz, yo voy a crear un método que se llama guardar persona que tiene que responder un response DTO. ¿Sí? Entonces, response DTO. Uy, response DTO dije. Este response no va. Guardar persona y va a recibir un persona DTO, ¿se llama? Sí. Recuerdan que las interfaces tenían métodos abstractos, ¿no?
O sea que solo tengo que definir lo que va a responder, el nombre y los argumentos del método, no el comportamiento. Y ahora vamos al comportamiento. Entonces, este método lo que tiene que hacer es llamar a un método del repositorio que lo que haga propiamente sea guardarlo, ¿no? Bien. Pero antes de eso, a esta persona de TO la tendríamos que transformar a persona. Para eso vamos a usar una clase que se llama Object Mapper. El Object Mapper me permite a mí transformar un objeto en otro, ¿sí? Un objeto que a simple vista parece diferente, pero interiormente tienen tipos de datos iguales y nombres en los atributos iguales. Es decir, yo puedo transformar a esta persona de ITO que tiene nombre y apellido con dos tipos de datos string en sus atributos a persona porque es literalmente igual. La única diferencia que hay entre persona y persona de ITO es el sentido que yo le doy a las instancias de esas clases. ¿Sí? Que uno es que los DTO no llegan al repositorio, las entidades no llegan al controlador, ¿no? Eso es una cuestión de patrón. Los mappers se inventaron justamente para transformar objetos en estos casos, ¿sí? Entonces, este mapper lo que va a hacer es transformar este persona DTO en persona entity, ¿sí? Entonces tenemos que definir una persona mapper.convertValue. Lo primero que vamos a hacer es pasarle el objeto que queremos transformar, que es nuestra persona, y el segundo argumento que le vamos a mandar al mapper, al método de convertValue del mapper, va a ser el tipo de dato al que le quiero convertir. Entonces es persona.class. ¿Sí? En este momento yo ya tengo una persona entidad que es idéntica a la que recibí en el controlador. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es invocar al repositorio un método que sea, por ejemplo, save. ¿Sí? Ese método tiene que recibir mi persona entity. ¿Ok? Y me gustaría que me responda con algo. Puede ser un booleano, puede ser un mensaje, puede ser un montón de cosas. Para mí, generalmente realmente como funciona en la realidad y en la vida real, todos los métodos save responden con objetos del mismo tipo que se le mandaron. Si yo le mandé un persona entity, perdón, si yo le mandé un objeto del tipo persona, me responde con un objeto del tipo persona si está todo ok. Si está todo mal, me responde con null. ¿Sí? Si algo pasó en el medio, me responde con null o lanza una excepción o lo que sea. Entonces, vamos a respetar eso. Esto no es una respuesta, esto sería respuesta repo. Está bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ir al repository en la interfaz y crear un método save que reciba esto que está acá. Y que responda con un persona. ¿Sí? Luego en la implementación voy a tener que implementar ese método. Y este persona repo, persona entity, vamos a tener que guardarlo. Como todavía no tenemos bases de datos y no me interesaría meterme en el mundo de guardar las cosas en archivos, lo vamos a hacer en memoria. ¿Sí? Para eso vamos a definir a una lista de personas como nuestra database. ¿Sí? Lo vamos a definir así. Y lo que vamos a hacer acá, bueno, vamos a crear la instancia ya. Así queda la instancia. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente a nuestra database hacerle un punto add persona. Pero esto tiene que responder con
exactamente un objeto idéntico al que enviamos, al que guardamos. Bueno, entonces vamos a sacar esto de acá. Vamos a hacer el guardado de esa persona y luego vamos a responder con la misma persona. Si surgió algún error durante este proceso, surgirá un error y se detendrá la ejecución o veremos qué pasa, ¿sí? Por ahora vamos a pensar que está todo bien y respondemos con persona, ¿sí? Yo no agregaría try catch en el repositorio por ahora, sobre todo porque ahora estamos trabajando sin bases de datos, ¿sí, Mati? Y más adelante vas a ver que, bueno, no importa, no te quiero spoilear mucho, sí, por ahora lo dejamos así. Entonces fíjense que mi repositorio no tiene ningún DTO, mi controlador no tiene ninguna entidad, ¿sí? Y quien se encarga de comunicar a estos dos mundos diferentes, entidades y DTOs, es el servicio, básicamente, ¿sí? Bien, entonces ya dejamos listo el método del repositorio que guarda a la persona en una lista en memoria. Perdón, Patita se está rompiendo algo. Eso lo vamos a obtener en modo entidad en el servicio. Y recuerden que yo en el controlador había dicho que quiero responder con un response DTO, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de código interesante para que esto se vuelva un poco más divertido. Sí, respuesta repo, return a respuesta repo, ya está hecho el return. Return persona, esto llega como respuesta repo en el servicio. Acá está. Fíjate que no hay ningún error. Yo ya tendría acá la instancia de la persona que guardé, ¿sí? Ahora, lo que puedo hacer es verificar si respuesta repo, por ejemplo, es distinto de null. Si es distinto de null, podríamos responder. Vamos a analizarlo con null un poquito mejor, un poquito más divertido. Si es null, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un DTO, response DTO, que contenga en el constructor, o sea, en el mensaje de respuesta, no se logró guardar. ¿Sí? En cambio, si no es null, es decir, contiene una instancia, por ende, la acción de guardar se realizó correctamente, return este mismo objeto persona, no, new response DTO, diciendo la persona, espacio más, lo hice al revés, espacio más, podríamos usar respuesta repo.get name, tal persona, se guardó correctamente. ¿Sí? Me falta un más acá. Ahí va. Entonces generamos una respuesta en caso de que no haya ningún fallo a nivel repositorio y generamos otra respuesta en caso de que haya habido algún fallo en el repositorio y nos responda con una instancia de null de la persona que quisimos guardar. Esta response va a ir a parar al controlador y como va a parar al controlador en este response DTO, se envía al cliente. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta acá? Ahora lo vamos a ejecutar. ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok, excelente. Vamos a ejecutarlo. Me dice que no puede encontrar esto, claramente porque no existe. Ahí arrancó. Tenemos guardar. Tenemos nuestra persona Martín. Vamos a poner el apellido.
¿Era nombre y apellido en el DTO? Ya me olvidé. Sí, nombre y apellido. Apellido. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo toco en guardar. Bueno, en este caso tenemos un error. A ver qué error tenemos. Capaz que persona de tío tenía algún campo más. Me gustaría ver la consola. ¿Eh? Application test. Esto no lo quiero ver. Ah, ok. Perdón. Estaba trabajando sobre otra cosita y se me mezcló esto. Ignoren esto que están viendo acá. Vamos de nuevo. Ahí va. A ver ahora. Ok. Tenemos este error. Vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Puede ser que se me haya chingado algo. Me dice, no se reconoce el campo nombre. Ok. Entonces, venimos acá, vamos a ir a persona de ITO. Fíjense que tenemos nombre. Y que lo que está sucediendo es que en el servicio yo estoy tratando de transformar. ¿Se acuerdan que les dije? Si el nombre es igual y el tipo de datos es igual del mapper, lo transforma, pero yo no tengo las cosas iguales, son diferentes. Uno es nombre y el otro es name. Vamos a cambiarlo. Esto va a ser name y esto va a ser last name. Lo dije y no lo respeté. Bien. Fíjate porque me parece que en el otro también quedó como name y apellido, o vi mal. Ahora lo vemos. En el servicio, decís vos. Acá. No, no, en el persona, Ok. Name. Ok. name, apellido. Perfecto. Vamos a estandarizar todo, ¿no? Name y last name sería como la forma correcta para que se pueda transformar uno en otro, ¿sí? Bien, a ver ahora. Ahí va. La persona Martín se guardó correctamente, ¿sí? Mal. ¿Está bien? Esto significa que el objeto que nos devolvió el repositorio tenía una instancia, ¿sí? Y que obviamente debería estar guardado en esa lista del repositorio. Pero para poder comprobarlo y que no tengan que creerme simplemente, vamos a hacer una forma, vamos a verlo. ¿Les parece? Vamos a hacer el del CRUD, vamos a hacer el read, ¿sí? Vamos a ver todo lo que hay en nuestro repositorio. Para eso necesitamos un getMapping. Vamos a ir al revés, porque a mucha gente les cuesta ir del controlador para abajo. Yo voy a hacerlo al revés. Voy a ir del repositorio para el controlador, de abajo para arriba. Entonces, yo sé que si voy a responder con mi repositorio de, de personas, con una lista de personas, vamos a find all, a crear el método ya directamente. El find all no recibe ningún argumento, necesita una lista de personas de JavaUtil. Venimos al repositorio, implementamos el método que acabamos de crear abstracto. Lo que va a hacer básicamente es retornar esto, ¿no? Database. Retorna una lista de personas, ¿sí? Al repositorio. O sea, toda la lista. Bien. Ahora, este método va a ser invocado desde el servicio, ¿sí? Vamos al servicio que va a invocar, al método que va a invocar a ese método, ¿sí? Este va a tener que responder una lista de persona DTO, ¿sí? Acuérdense que si es el servicio no puede responderle al controller con una lista de personas entidad, porque las entidades no llegan al controller. El método se va a llamar obtener, buscar todas, buscar personas, buscar personas. Pasa que en inglés es más corto. Todas, buscar todos.
Se entiende que si es un servicio de personas, lo que vamos a hacer con buscar todos es buscar todas las personas, ¿no? Se sobreentiende. Bien, va a responder con esto. Vamos a crear ese método. Implementamos el método abstracto que creamos en la interfaz. Y esto va a responder. Primero lo que va a tener que hacer es obtener una lista de personas. Con esto los voy a dejar locos, ¿eh? Lista de personas. Se va a llamar lista entidades. Repo.final. Ya invoco el método. Ya lo tengo en una lista de personas. Ya quedé recalculando. Tranqui, Brian. Lo estoy haciendo desde el otro lado. Desde el repo hacia el controller. Y ahora lo que necesitamos es guardar en una lista de personas de ITO. ¿Sí? Es una lista de este tipo de objetos para responder al controller. Que se va a llamar respuesta. Partir de lista entidades. .stream. Agárrense, .map. Y lo que vamos a hacer es persona. No, Mati. Vamos a hacer... vamos a tener un mapper, obviamente. Mapper. Convert value. Persona. Coma. Esperen que lo voy a poner acá abajo. El map. Ahí va. Persona, coma. Persona. DTO.class. Y esto, obviamente, lo tendríamos que colectar en una lista. Ah, esto me dice que puedo usar el toList. Listo. Correcto, Ome. Entonces, yo tengo la lista de entidades que me respondió el repositorio. Creé una lista de personas de ITO con la que quiero responderle al controlador. Accedo a la lista de entidades que me dio el repositorio, hago un stream y utilizo un map con el objeto mapper para convertir cada uno de los elementos de esta lista en un persona de ITO. Y lo que va a recolectar esto es una lista de personas de ITO. ¿Sí? Y eso es lo que voy a responder. ¿Está bien? ¿Vieron qué campo de aplicación tan grande tienen los streams? Después vamos a ver cosas un poquito más complejas. Bueno, esto me dice que lo podría hacer en la misma línea, ¿no? Yo les quería mostrar cómo hacerlo de otra forma, pero también podría ser de esta forma, ¿sí? De hecho, ni siquiera necesitamos crear esta lista de entidades. ¿Sí? Yo puedo hacer esto también. Y miren qué cortito que quedó el método. No les quería quemar el cerebro nada más. Pero miren qué lindo que es. Dale, Ome, decime. Marta, en ese caso, o sea, todo lo que vendría a ser con colecciones, tanto también acá en Spring, vamos a utilizar los streams. O sea, tenemos que utilizar streams Sí, cuando trabajamos con colecciones. Ya sea, por ejemplo, de las personas que me devuelva una nueva lista, que devuelva a las personas mayores de 60 años, por ejemplo. sí, sí, tenés que aplicar un filtro, lo aplicás, lo que sea. Sí, ahora Bien, vamos a hacerlo igual. excelente, gracias Marta. Bien, si me queda tiempo, tengo 5 minutos y quería mostrarles esto. Bueno, vamos al controlador y vamos a crear el método que invoque a eso que está ahí, ¿no? @getMapping. Esto va a ser obtener todos. Public response entity. Acuérdense que ahora respondemos siempre con esto. Esto no recibe nada como argumento. Y lo que vamos a hacer es un return de una instancia de response entity que contenga en el primero un llamado al servicio punto buscar todos y en el segundo argumento un HTTP status OK. Fíjense qué descentralizado que queda todo, ¿no? El método controlador tiene una sola línea de código, ¿sí?
En este caso le hice 2 para no marearlos, pero también podría tener una. Si yo pongo esto acá y esto lo borro, tiene una línea de código. ¿Sí? ¿Se entiende? La responsabilidad del controller es recibir los argumentos, pedirle al service lo que sea y enviar como respuesta una respuesta al cliente. Nada más. Sí, obvio, obvio. Sí, obvio, a mí. No hay problema. ¿Sí? Vamos a probarlo. A ver qué sucede. Entonces, primero vamos a guardar una persona, ¿no? Porque este Martín, como estaba en memoria, cerré el programa, volví a abrirlo, ya no existe más. Lo podemos comprobar. Get all user no es, sería obtener todos. Fíjense que mi lista está vacía. ¿Lo ven? Está vacía la lista. Status OK, la lista está vacía. Ahora cuando yo... Voy a correr esto acá. Cuando yo utilice el método guardar, se va a guardar una persona. Vamos a guardar al bueno de Cosme. Vamos a guardar a Cosme fulanito. Ya que estamos podemos guardar también a Ome. Nada, bueno. ¿Por qué? No, digo, nada bueno de que come fulanito. Vamos a guardar a Carla. Ya que estamos también. No, Carla. Se te complicó la pelea. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Espero haberlo escrito bien. Y vamos a ver que nuestra lista ahora no debería estar vacía, ¿no? Y ahí está. Tenemos a todos los usuarios de nuestra aplicación corriendo en memoria. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona arquitectura multicapa? Capaz que fue mucho para una clase, pero creo que con el ejemplo va. Lo hice de los dos lados para que lo vean. Y el rastrojero trata de arrancar, pero no puede, pero el arma está dispuesta igual. Sí, lo hice de los dos lados, Lucas. O sea, antes había arrancado desde el controller hacia el repo, y recién para hacer esto, arranqué del repo hacia el controller. ¿Sí? Lindo para un lunes. Van está a full. Perfecto. Por eso lo hice de las dos formas, para que... ¿Cómo? Linda semana. Bueno, bueno, bueno. Yo creo Marco, que tienen en bastante. en ese caso, ¿qué manera es más cómodo tratar de codear, digamos? Hacer La que vos te sientas más cómodo. bien. Es la más cómoda. ¿Vos querés arrancar por el servicio porque te sentís más cómodo arrancando por ahí? Ningún problema. Si nunca jamás tocaron nada de este tipo de arquitecturas, recomiendo empezar por alguno de los extremos. Es decir, como hice yo hoy. Por el controller o por el repo, ¿sí? No necesariamente, Flavia. O sea, en este caso el DTO nos sirve porque vamos a enviar un objeto. Pero fíjate que cuando respondemos, no respondemos con este mismo DTO, respondemos con un response DTO, que es este que está acá. ¿Sí? Eso te lo muestra el controlador. Fíjate que yo respondo con algo que se llama, acá está, response DTO del servicio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya la subí la imagen también. ¿No está?